Hay selecciones que juegan un mundial y hay selecciones que cargan con el peso de su propia historia cada vez que pisan un campo. Alemania es de las segundas. 4 títulos mundiales: 1954, 1974, 1990 y 2014. Solo Brasil la supera en la tabla histórica de puntos acumulados en Copas del Mundo. No estamos hablando de un equipo que tuvo un momento de gloria. Estamos hablando de una nación que convirtió el fútbol en una filosofía de vida, disciplina, orden, mentalidad ganadora. Donde otros se derrumbaban bajo presión, Alemania crecía. Era casi una ley natural. Pero hay algo que nadie puede ignorar cuando se habla de la Mannschaft hoy. Algo que incomoda, algo que no termina de resolverse. ¿Esta Alemania que llega al Mundial 2026 es la de siempre? ¿O es una ilusión que se ve perfecta desde lejos y se rompe cuando más importa? Esa es la pregunta, y no tiene una respuesta fácil. Para entender Alemania hoy, hay que entender lo que Alemania significó durante décadas. Desde la reunificación del país, el equipo alemán logró clasificarse en 18 ocasiones consecutivas al Mundial, un récord solo superado por la selección brasileña, que no ha faltado a ninguna cita. 18 mundiales seguidos, no como un logro más, sino como una obligación moral, como si faltara un mundial fuera para Alemania algo tan inimaginable como lo sería para Brasil. Y no solo clasificaban, competían, llegaban lejos, ganaban cuando tenían que ganar. Alemania se acostumbró a tener siempre un goleador de referencia cuando asistía a los mundiales, desde Gerd Müller, pasando por Rummenigge, Wöhler, Bierhoff, Klinsmann y más recientemente Miroslav Klose, quien es el máximo goleador histórico de los mundiales de fútbol. Eso era Alemania, una maquinaria que se repetía generación tras generación. Cambiaban los nombres, pero el resultado era siempre el mismo, una selección que aparecía cuando el torneo se ponía serio. Y eso, en el fútbol, es todo, porque cualquier equipo puede ganar en un buen día. Muy pocos saben ganar cuando no están bien, cuando el partido se complica, cuando la presión aplasta. Alemania sabía hacer eso, era su sello, su identidad. La pregunta es si todavía lo sabe. El 27 de junio de 2018, algo se quebró en Kazán, Rusia. En sus más recientes participaciones mundialistas, Alemania quedó eliminada en la fase de grupos. Primero, al perder ante Corea del Sur en 2018 y luego ante Japón en 2022. 2 fases de grupos, 2 eliminaciones que para cualquier otro equipo del mundo serían un resultado decepcionante. Para Alemania fueron un terremoto, porque Alemania nunca había hecho eso antes. Nunca. No en la era moderna del fútbol. Hasta antes de eso, jamás habían quedado fuera en la fase de grupos. ¿Y te pasó? Esa es la parte más inquietante del análisis. No fue falta de talento, no fue mala suerte, fue algo más profundo. Una desconexión entre lo que el equipo creía ser y lo que realmente era en ese momento. La identidad se había diluido. El sistema que Joachim Löw había construido con tanto éxito en 2014 había envejecido sin que nadie quisiera admitirlo. Y el mundo exterior, mientras tanto, había seguido evolucionando. En 2022, con Qatar, llegó la confirmación. No fue un accidente en Rusia, era un patrón. Y ahí es donde aparece la duda más grande. ¿Una selección puede perder su ADN competitivo y recuperarlo en pocos años? ¿O esas cosas tardan décadas en reconstruirse? Entonces llegó Julian Nagelsmann, y con él la promesa de un proyecto nuevo. Tras una profunda crisis, Nagelsmann tomó el mando y encontró la fórmula para combinar el peso histórico con un fútbol moderno, joven, ambicioso, con ideas claras. Un entrenador que no viene a administrar lo que quedó, sino a construir algo distinto. Y los primeros resultados generaron esperanza real. El punto de inflexión fue la Eurocopa 2024. Jugando en casa, la Mannschaft consolidó un recambio generacional que hoy es la envidia de Europa. Pero aquí hay que ser honestos. Hay que separar la narrativa de los hechos. Porque jugar en casa en una Eurocopa tiene un efecto amplificador. El público, la atmósfera, la presión positiva del entorno.
todo eso empuja. Y Alemania respondió bien a ese empuje, sí. Llegó a cuartos de final, jugó un fútbol vistoso, generó ilusión. Pero en cuartos de final, el combinado germano perdió 1-2 ante España en la prórroga. El gol decisivo lo anotó Mikel Merino en el minuto 119. Un gol en el minuto 119, en casa, ante su propia afición, en el partido que podía cambiar todo. ¿Eso es mala suerte? ¿O es que, cuando llega el momento de verdad, todavía falla algo? Eso es lo que nadie puede responder con certeza, y esa incertidumbre es exactamente el problema. La buena noticia para Alemania, y hay que decirlo con claridad, es que el talento individual de este equipo es real. No es una fabricación mediática. El corazón de este equipo late al ritmo de sus dos grandes joyas, Jamal Musiala y Florian Wirtz. Las estrellas de Bayern Múnich y Liverpool aportan una dosis de creatividad y verticalidad que se ha vuelto indispensable para los alemanes. También hay cracks como Adeyemi en el Borussia Dortmund, Sané en el Galatasaray y Woltemade en el Newcastle. Y detrás, Antonio Rüdiger como muralla en defensa, mientras que Joshua Kimmich y León Goretzka dan el equilibrio en el mediocampo. Sobre papel, esta plantilla intimida. Tiene velocidad, técnica, físico, jerarquía. No es un equipo que llega al Mundial de casualidad o rellenando un cupo, pero hay una diferencia brutal entre tener jugadores de nivel y tener un equipo. Y esa diferencia se llama consistencia, se llama carácter colectivo, se llama saber ganar los partidos feos, los que no salen, los que te exigen algo más que el talento. Y ahí es donde la duda reaparece. En conjunto, la selección alemana actual es un proyecto en movimiento, talentosa, ofensiva, ambiciosa, pero todavía imperfecta. Y esa palabra, imperfecta, es clave, porque en un mundial la imperfección se paga cara, no en la fase de grupos, donde se puede sobrevivir a un mal partido, sino en octavos, en cuartos, en semifinales, cuando se enfrente a Brasil, a Francia, a España, a Argentina, cuando el margen de error se reduzca a cero. La falta de un goleador de referencia pura sigue siendo un tema no resuelto. Eso no es un detalle menor. En los mundiales que Alemania ganó, siempre tuvo un goleador que aparecía en los momentos decisivos. Hoy ese rol no está claramente definido. Y hay otro factor que genera ruido antes incluso de llegar al torneo. La convocatoria de Nagelsmann reflejó el momento de transición que atraviesa el fútbol alemán, con varias figuras consolidadas fuera por lesión y un grupo de jóvenes que tuvo que dar la cara. ¿Cuánta solidez tiene un equipo que todavía no tiene claro quiénes son sus irreemplazables? Y además, en la fase clasificatoria misma quedó una imagen que nadie olvidará fácilmente. Alemania cayó ante Eslovaquia como visitante por 2-0, no ante una potencia europea, ante Eslovaquia. Sí, después respondieron con una goleada 6-0 en casa para clasificarse, pero la pregunta es inevitable. ¿Un equipo que genuinamente aspira al título mundial pierde 2-0 ante Eslovaquia en una fase clasificatoria? Eso también es Alemania hoy, y hay que mirarlo. Aunque en los últimos tiempos los resultados no le sonrían, es un candidato natural en las Copas del Mundo, tanto por historia como por sus muy buenas individualidades. El nivel de muchos de sus jugadores está a la altura de la gran potencia que siempre fue. Pero hay candidatas y hay candidatas. Hay equipos que son candidatos porque genuinamente pueden ganar el torneo. Y hay equipos que son candidatos porque su historia y su reputación les dan ese estatus automáticamente. Y esa diferencia importa, porque confundirlas lleva a lecturas equivocadas. Hoy, mirando a Alemania con frialdad, ¿puede ganar el Mundial 2026? Sí, puede. El talento está, el técnico tiene ideas, los jugadores están en grandes clubes y en buen nivel individual. ¿Pero es la favorita? Esa es otra conversación. Alemania llega al Mundial de 2026 con la responsabilidad de su historia y el objetivo de recuperar el prestigio perdido en las dos últimas ediciones. Y esa responsabilidad es, al mismo tiempo, su mayor fortaleza y su mayor amenaza, porque cuando un equipo necesita recuperar su identidad mientras juega un torneo, el margen de error es mínimo. Cualquier resultado inesperado puede convertirse en una crisis de confianza, que en instancias eliminatorias resulta letal.
El reto de Nagelsmann es convertir esta evolución en resultados consistentes y volver a ser un actor obligatorio en las instancias decisivas del fútbol mundial. Ese es el reto, y es enorme. Alemania sigue siendo Alemania. Eso no se discute. La historia no desaparece. Los 4 títulos mundiales no se borran. La cultura de competencia, la seriedad con la que preparan cada torneo, la infraestructura futbolística que tiene ese país, todo eso sigue ahí. Pero el fútbol no se juega en el pasado, se juega hoy. Y hoy, Alemania es un equipo que genera admiración y dudas al mismo tiempo, que puede brillar en un partido y perder consistencia en el siguiente, que tiene joyas individuales que en el momento justo pueden decidir un torneo, pero que todavía no ha demostrado que puede sostener ese nivel durante 4 semanas seguidas contra los mejores del mundo. ¿Es favorita? Discutible. ¿Es peligrosa? Absolutamente. ¿Es la Alemania de siempre? Todavía no está claro. Y eso, para una selección que durante décadas basó su grandeza en la certeza, en la solidez, en el ya saben lo que viene, es quizás el cambio más profundo de todos. Porque el problema no es que Alemania caiga. El problema es que ya no se sabe con seguridad cuándo se va a levantar. ¿Alemania es una candidata real al título en 2026 o el peso de su historia le juega en contra? Déjalo en los comentarios. Esto se debate.